La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Desde el Seminario San José de la Montaña, soy el Padre Ramiro Ernesto Landaverde para compartir con ustedes con alegría el pan de la palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio según San Marcos nos muestra de alguna manera el rechazo hacia Jesús. El rechazo específicamente de aquellos que estaban llamados más bien a recibirlo con todo entusiasmo y alegría. Jesús fue a su tierra en compañía de los discípulos. En nuestro tiempo podemos decir también es necesario ir a nuestra tierra, es necesario no olvidar nuestros orígenes, es necesario evangelizar en la familia, es necesario no olvidarnos de todas aquellas personas que nos han acompañado en la niñez, en la juventud, para llevar con alegría el mensaje de la salvación. Jesús va a su tierra y sin embargo encuentra indiferencia. La fe de la cual en otros lugares había expresado admiración Jesús en personas alejadas, en personas provenientes del paganismo, por ejemplo, ahora es todo lo contrario. Jesús se admira de la poca fe de aquella gente. De parte de sus paisanos y parientes hubo primero admiración por sus palabras. Estaban extrañados de la manera como Jesús hablaba, de la sabiduría que salía de sus labios, pero no dieron el paso de la fe. No quisieron creer en las palabras, en el mensaje, en el llamado a la conversión de parte de Jesús. En un segundo momento hubo dudas, expresan la duda. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? ¿Qué no conocemos nosotros a sus familiares, a sus parientes? ¿No viven entre nosotros? Cuestionan los orígenes humildes de Jesús, ignorando el origen eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, al final también el Evangelio nos expresa el desconcierto de aquella gente. Estaban desconcertados, no sabían a qué atenerse. Por una parte, escuchaban a Jesús hablando sabiamente en nombre de Dios, pero por otra parte, el orgullo y la vanidad no les permitía dar el paso de la fe. Jesús tuvo el sinsabor de haber sido rechazado en su propia tierra, como el caso de los profetas. Por eso alude también a los profetas. Ningún profeta es bien visto en su tierra, nos dirá. Si de otros había reconocido que había tanta fe, alaba la fe de muchos provenientes del paganismo. En este caso, Jesús se extraña de la incredulidad. Para nuestra vida cristiana, no podemos atenernos también a pensar de que ya somos cristianos. Estamos llamados a crecer en el camino de la fe. Estamos llamados a encontrarnos con Jesús de una manera humilde para que realice maravillas en nuestra vida. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día.
a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.